Qué bendición tenerlos esta mañana aquí, mis amados hermanos. Con este frío, qué rico tener la calidez del Espíritu Santo, ¿verdad? Con nosotros. Bendito sea Dios. Esta mañana nuestro tema es ¿por qué en un establo y no en una mansión? Y para eso vamos a leer San Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra de Dios leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amado Padre Celestial, te ruego que tú bendigas esta palabra, y que sea poderosa en nuestro interior, para agradecerte el infinito amor que has sentido por la humanidad, para darnos entendimiento, sabiduría, comprensión, revelación y agradecimiento por lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendito seas, Jesús, por dar tu vida en propiciación por la nuestra. Te rogamos que no te muevas de este lugar y que estés en cada corazón, saturando y bendiciendo la palabra con tu amor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esa noche del nacimiento de Cristo fue una noche de milagros, fíjense. Y cuando uno analiza eso, uno ve lo asombroso que es Dios con la humanidad, porque vean cuánto nos ama Él a nosotros. Amén. Fíjense que a veces las personas nos dejan, a veces las circunstancias nos abaten, a veces el dolor es sumamente profundo, pero saben, siempre está Dios con nosotros. Amén. No nos deja ni nos desampara jamás. Él es la fuente de poder que nosotros tenemos cada día. No existe más fuerza que la de su amor. Yo quisiera leerles, si fueran conmigo, a San Lucas en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos ahí del 1 al 7. Y dice la palabra, versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Es Lucas. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Yo quiero que le pongan atención a eso, porque no era una sugerencia, era una obligación. El imperio ordenaba eso, y el que no hacía lo que se le estaba ordenando, pues se exponía a un castigo terrible. Pues los romanos no eran nada suaves, eran muy crueles y muy duros. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fíjense que a veces uno se pregunta por qué ponen esos detalles ahí, pero saben una cosa, que los estudiosos de la Biblia han logrado establecer las fechas y los lugares precisamente porque la historia tiene registros de que Cirenio fue gobernador de Siria en esa época. Miren cómo Dios todo lo tiene también concatenado. Dice el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, él descendía, se recuerda que hablamos la vez pasada, directamente del rey David, el papá, digamos, de nuestro Señor Jesucristo. Y su mamá María descendía del sumo sacerdote, porque Cristo se consigna no solo el sacerdocio, sino el reinado. Se recuerda que a él le decían hijo de David. Aún el ciego Bartimeo le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabían que era el descendiente del rey. Él era el rey de reyes y el señor de señores. Entonces dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero que noten, por favor, que según la profecía de Miqueas, si ustedes van a Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice la palabra, pero tú, Belén Efrata, miren esa profecía que se dio tantos años antes que naciera Cristo, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la nuestro Señor Jesucristo. Miren qué formidable. Ahora, noten que María y José no pensaban en irse para Judea. ¿Se recuerdan cuando uno de los apóstoles fue llamado? Y le dijeron, ¿y de dónde es? ¿Es de Nazaret? Y de Nazaret puede salir algo bueno. Ignoraban que él había nacido en Belén de Judea, porque era judío. O sea, miren qué formidable cómo Dios fue haciendo que todo ese rompecabezas tomara el lugar correcto que debía tener. O sea que el censo fue un milagro. El viaje a Belén también fue un milagro, porque ellos no lo tenían. Dios tuvo que usar al emperador romano para mover a esta familia a Belén y que naciera ahí el Señor. Si no, por poco nace en Nazaret. Pero fíjense cómo es Dios, porque a veces en nuestra vida Él mueve cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y dice, ¿pero por qué esto? Pero el Señor sabe por qué. Él hace cosas que nosotros no podemos comprender. ¿Saben? Pablo dice algo maravilloso, formidable para mí en la palabra. Él dice que los planes de Dios para nosotros son inescrutables. O sea, no podemos saber por qué suceden las cosas. Pero lo que sí nos establece Él es que todo lo que nos sucede a nosotros, sus hijos y sus hijas, es solo para bien, fíjense, y no para mal. Es precioso lo que el Señor hace. El tiempo del nacimiento del Señor fue milagroso también, y eso nos lo explica Pablo. Si ustedes me acompañaran a Gálatas, si son tan amables, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, noten que había un tiempo. ¿Saben? Hay un tiempo para cada cosa de nuestra vida. Si ustedes han leído Eclesiastés en el capítulo 3, cuando puedan léanlo, ahí dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para estar triste, tiempo para estar alegre, tiempo para estar solo y tiempo para estar acompañado. Todo en un tiempo, pero para la humanidad había un tiempo maravilloso. Y Pablo nos está explicando aquí que cuando llegó ese tiempo, vino la luz a la tierra, la salvación. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tomen en cuenta eso, por favor, porque la gente se equivoca al creer que Cristo andaba como Dios aquí en la tierra. Él no andaba como Dios, hermanos. Era un ser humano igual a nosotros. Él era tan humano como nosotros, porque noten que dice, y nacido bajo la ley también, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de... O sea, todo eso que él hizo tenía un propósito, que ustedes y yo fuéramos hechos hijos de Dios. La gente en la calle dice que todos somos hijos de Dios. No, solo los que tienen a Cristo en su corazón son hechos hijos de Dios. Ahora, la encarnación de Él fue un milagro también. Vean conmigo en San Juan capítulo 1, el versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué maravilloso, porque el nacimiento del Hijo de Dios requirió que fuera virginal, porque Cristo es el único Hijo engendrado por Dios. Mire, usted y yo fuimos engendrados por nuestros padres, pero Jesucristo fue engendrado por Dios en la Virgen María de una manera sobrenatural. Por eso es que a ella se le llama virgen, porque ella concibió sin haber conocido varón, porque fue un embarazo sobrenatural. Porque fíjense que en el plan de Dios, Cristo tenía que tener perfectamente la naturaleza de ser humano como nosotros, pero la naturaleza divina de Dios en sí mismo. Por eso es tan importante analizar esta porción de la Escritura que nos da tanta revelación, porque Él es quien posee toda la naturaleza y plenitud de Dios mismo. Por eso su nacimiento tenía que ser diferente. Es preciso que el Hijo de Dios exista y que nosotros oigamos de Él para ser salvados, porque desde el comienzo Él fue ignorado y también fue rechazado. ¿A quién de ustedes lo han rechazado alguna vez?
Y muchos de ustedes que están aquí sentados como yo, fueron rechazados desde el vientre de su madre. Y el feto percibe todas esas cosas para que cuando sea adulto tenga ese gran dolor y ese gran sufrimiento. Benditos los hijos que los padres los concibieron anhelándolos y deseándolos. Porque yo le quiero explicar algo. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado desde el vientre de su madre cuando era apenas un embrión, una célula en María. José quiso abandonarla a ella y a él porque consideró que ella había faltado, pero no le quería hacer daño. Lo que José no consideró es que con esa actitud la estaba rechazando a ella, pero a él también estaba rechazando al niño. Luego la gente lo rechazó también, y toda la vida lo rechazaron tanto que lo llevaron a una cruz y ahí lo mataron. Mire qué extremo de rechazo. Por eso es que es tan maravilloso cuando uno ve aquí en San Juan, como dice en el versículo 14, y aquel verbo dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y él dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué dice Juan eso? Porque ¿sabe qué? Él vio a Jesucristo como me está viendo usted a mí. Ahora, ¿qué pensaría usted si en este instante, en lugar de tener esta configuración que tengo, me volviera como esa luz? Que usted ya no viera mi figura, sino viera luz. Una gran luz que saliera de aquí, que iluminaría a pesar de que el sol está ahí iluminando. Por eso es que cuando usted analiza lo que Juan dice aquí, porque Pedro, Santiago y Juan fueron los que se dieron cuenta de esta transformación de nuestro Señor, que se transformó de ser humano en Dios, en luz. Por eso dice aquí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que dice lleno de gracia, ¿sabe por qué? Porque toda persona que hablaba con Jesús se prendaba de él. Fíjense. ¿Se recuerda cuando lo fueron a oír al monte? Eran 5,000, sin contar a los niños, sin contar a los ancianos. Considere cuántas personas. Se estima que no eran menos de 15,000 personas las que estaban rodeando a Cristo y lo estaban escuchando, porque era fascinante escuchar lo que él hablaba, porque lo que él decía no iba para el intelecto humano ni para el alma, sino iba para el espíritu. Y la gente comenzó a tener avidez de lo espiritual. Mire, nosotros estamos saturados de información, tenemos al alcance cantidades de libros, conocimiento, educación, pero nunca hemos tenido alimento para nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta aquí. Amén. Porque lo que necesita nuestro espíritu es palabra de Dios. Porque la palabra no solo nutre el espíritu, no solo fortalece la vida de la persona, sino que también le da la razón de por qué está en esta tierra. Nosotros no estamos aquí por una rutina, hermanos. Hay un propósito para nuestra vida. Había una hermana que estaba viniendo a la iglesia, Jennifer, y su mamá se puso malita y la llevaron de emergencia al hospital. Entró al quirófano, la abrieron y la volvieron a cerrar, porque el cáncer había saturado todos los órganos del cuerpo. Nuestro hermano Guillermito nos estaba compartiendo que ayer falleció, tenía 58 años de edad. O sea, miren qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque uno no se puede imaginar lo que está dentro de uno. Nosotros nos sentimos tan sanos, tan fuertes, pero no sabemos que somos frágiles. Miren, hermanos, nuestra vida es tan frágil como un hilo delgado, que se puede romper en cualquier instante. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que estamos tomados de su mano y que la fuerza en nuestra vida no depende de nuestro estado de ánimo o de nuestro estado físico, sino de que estamos tomados de la mano de Dios. De Él viene esa fuerza, de Él viene ese sustento, de Él viene ese gozo en nuestro interior. Miren, ¿saben por qué están ustedes sentados aquí? Están sentados porque el Señor los trajo. Él nos trajo a todos, porque Él nos quería reunir para fortalecernos, para bendecirnos, para llenarnos del poder de su palabra, no de conceptos o de intelecto, sino dándole la nutrición que necesita nuestro espíritu, que está tan flaco, tan débil.
Debemos estar preparados para cada situación, para cada caso que ocurre en nuestra vida. Entonces vemos el milagro y vemos también el establo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué el Señor fue puesto en un establo? Mire, la gente lo idealiza todo y pone, por ejemplo, un buey, una mula, y un pesebrito y un bebecito ahí acostado. ¡Ay, qué lindo! Dice la gente. ¿Usted tendría en un lugar así su bebé? No. ¿Por qué? Porque ese es un lugar para animales, ¿verdad? Ese no es para seres humanos, hermanos. Ese es un lugar para animales. Los animales no están en el rango del ser humano. Nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de un animal. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los animales solo tienen cuerpo y alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es muy diferente. Nosotros tenemos que concebir eso en nuestro corazón, que somos semejantes a Jesucristo, hermanos. Eso es lo que a nosotros no nos entra en la cabeza. Ni siquiera lo consideramos. Porque Él pudo haber nacido en una mansión, pero era necesario que se manifestara ese rechazo que la humanidad siente por Dios. ¿Se recuerdan que cuando Él iba a entrar el domingo de Palmas, iba a entrar Él a Jerusalén? ¿Qué fue lo que hizo en la puerta de Jerusalén? Lloró, ¿verdad? Lloró bien duro el Señor, dice. ¿Y por qué lloró? ¿Saben por qué lloró? No porque le hicieran algo a Él, sino estaba llorando porque les digo, ustedes son tan ciegos, creen que lo saben todo y no saben nada, les estaba diciendo. No conocieron que Dios vino con ustedes, no conocieron el día de su visitación, por eso estaba llorando, porque Él sabía que lo iban a matar. No querían nada con Dios, y a veces nos pasa así a nosotros. Nos resentimos con Dios y nos apartamos de Él, pero no es bueno hacer eso, porque apartados de Él no podemos hacer nada, hermanos. Lo necesitamos a Él. Con Dios no podemos ser orgullosos, arrogantes. Con Dios tenemos que ser humildes y decirle amén, porque Él sí sabe qué es de nuestra vida. Él conoce nuestro pasado y conoce también nuestro futuro, la dirección que va a tomar nuestra existencia, nuestra vida. Vamos a ver 3 puntos aquí importantes. Y el primero es que el establo es un cuadro perfecto de su rechazo. No hubo lugar para él en el mesón. Se recuerda que hasta en las representaciones que hacen en las pastorelas sacan al mesonero, así un hombre fuerte y bravo, ¿verdad? Que tiene que abrir la puerta y tiene que decir, no hay lugar. Y aunque le dices que mi esposa está en estado de gravidez, ya va a tener a un bebé, y él los echa. Y la gente que está viendo eso dice, malo el mesonero. Pero ¿sabe qué? El mesonero somos nosotros. ¿Cuántas veces le dijeron a usted que aceptara a Cristo? Y usted dijo, yo tengo mi religión, perdone, y no voy a traicionar la religión de mis padres. ¿Verdad? ¿Qué estábamos haciendo? Actuar como el mesonero, decir, no queremos a Cristo en nuestro corazón. No le estaban ofreciendo una religión, le estaban ofreciendo la vida eterna. Porque eso es Cristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesús. No hubo lugar para nuestro Señor en el mesón. Hubo lugar para negocios en el mesón. Hubo lugar para el placer en el mesón. Hubo lugar para otros en el mesón. Pero para Dios, no. Y así es nuestro corazón muchas veces con Dios. Porque este es el sorprendente mensaje del rechazo que nos presenta Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Le ruego con amor que le ponga atención a lo que vamos a leer para que el Señor le vaya revelando. Dice, en el principio era... Yo quiero que pare un momentito. Por favor, no está hablando del principio de la humanidad ni del principio del mundo. Está hablando de ese principio que nuestra mente no tiene capacidad de poder comprender. Cuando no existía nada, Él ya existía. Entonces, miren qué interesante como dice aquí Juan en esta revelación. Y aquel verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice, era Dios. Ahora, yo quiero explicarle algo.
Fíjese que este es el verbo. Esto que usted tiene en su mano, ese es el verbo. No piense que simplemente papel y tinta. Este es Dios, es Jesucristo hablándonos a nosotros. Cuando usted lee la palabra, entra un poder sobrenatural en usted que usted no logra comprender. Pero es un poder que va más allá de lo que usted puede concebir como poder. Por eso es que usted nota, no leemos la Biblia. ¿Y sabe por qué no la leemos? Porque hay una fuerza satánica que siempre nos quiere apartar y distraer de las cosas de Dios. ¿Cuándo ha visto usted que alguien en una parrandona, esas que arman cuando viene cualquiera de esos cantantes famosos, se va a sentar y se duerme en una de esas sillas? Dígame. ¿Sabe por qué no se duermen? Porque es humano. Pero si fuera la palabra de Dios, se dormiría la gente. Porque Dios no les interesa. No tienen intención de... ¿Sabe qué piensa la gente en su mente obtusa? Está diciendo, eso ya lo sé. ¿Y cuántas veces lo he oído? Pero fíjense que la palabra de Dios aclara en Hebreos que es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque penetra para separar esa actitud carnal que tenemos en el alma de nuestra espiritualidad. Dios quiere que seamos espirituales. Por supuesto, la cabra siempre tira al monte. La carne nos va a llevar a lo carnal, a lo mundano, a lo perdido, a la oscuridad. A eso me va a jalar a mí la carne. Y mi carne quiere eso. Pero mi espíritu me está jaloneando y con el Espíritu Santo está luchando porque yo sea espiritual, porque yo busque las cosas espirituales, porque ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Quién vive eternamente? Nadie. Ahora, espiritualmente, nosotros tenemos vida eterna. No podemos dormir. No podemos vivir distraídos. No podemos menospreciar a nuestro Señor Jesucristo. No me está menospreciando usted a mí, me está menospreciando a Dios. Si usted viene a la iglesia, abra su espíritu. ¿Se ha fijado que yo oro y le digo, Señor, ábrenos los oídos espirituales y los ojos espirituales? Porque cuando venimos en una actitud humana, en una actitud transitoria a la iglesia, solo por cumplir, entonces nuestra carnalidad aflora y dejamos de percibir lo que Dios nos quiere dar. Muchas veces Dios le quiere dar algo especial a usted, pero usted lo deja pasar. Por eso lloró él frente a Jerusalén, porque lo dejaron pasar. No se detuvieron a pensar por un momento. Nosotros nos distraemos más con las cosas temporales que con las eternas. Jesús le dijo a la gente religiosa de esa época, ustedes prefieren seguir sus tradiciones religiosas en lugar de recibir la vida que yo les doy a través de la palabra. Usted tal vez no me lo pueda creer, pero cuando yo le estoy predicando la palabra de Dios a usted, usted está recibiendo vida. Amén. Porque miren, hermanos, nos cuesta entender que estamos muertos cuando estamos en el mundo. ¿Se acuerdan que un hombre le dijo a Cristo, déjame que entregue a mi Padre y lo entierre y entonces te voy a seguir? ¿Y qué le respondió Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Ahora, ¿quién de los que está en la calle, que está en el mundo, que está parrandeando, que está esperando la Navidad para ponerse una borrachera espantosa o saber qué cosas? ¿Quién de esas personas puede pensar que el gozo verdadero está en lo espiritual? Piensa que lo feliz es el momento humano. Ni siquiera tienen idea de qué se está celebrando, aunque Cristo no nació en Navidad, en esta época. Pero necesitamos tener conciencia, fíjense hermanos. ¿Saben qué es una paradoja? Cuando uno está en el ocultismo, lo primero que le enseñan a uno es saber su estado de conciencia, fíjense. Uno aprende a establecer cuál es su estado de conciencia. Pero en el cristianismo, la gente es religiosa. Solo se cambia la fe, era católico, ahora evangélico. Era evangélico, ahora es testigo de Jehová. Solo se cambian el gafete, porque ¿sabe qué? Ignoran lo que es el poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios es lo único que transforma el corazón mío y del hombre. Es el único que nos puede cambiar. Mire, no hay fuerza que nos haga cambiar, hermano. Hasta un dicho ahí bien conocido que dice, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Como quien dice,
nadie cambia. Y la gente dice, así soy yo y así me voy a morir. Pero ¿saben qué? Así era Pablo. Si usted va al libro de los Hechos en el capítulo 9, perdón, versículo 1, ahí dice que Pablo iba respirando amenazas y muerte hacia el cristianismo, hacia los cristianos. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo cambió. ¿Y qué tuvo que hacer para cambiar? Lo derribó y lo dejó ciego. Ya no vio con sus ojos de carne para que abriera sus ojos espirituales. Ahora, ¿quieren ustedes ser derribados y de quedarse ciegos, hermanos? No lo digo como una amenaza, porque Dios no tiene necesidad de amenazar, pero sí de concientizarnos, de que tomemos un estado de conciencia. Miren, si somos hijos de Dios, clamémosle que nos ayude, porque no hay uno de nosotros que pueda decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a alcanzar. No podemos, hermanos. Miren, esta carne es terrible. No dice Pablo que él deseaba hacer lo correcto, pero que su naturaleza lo empujaba a hacer lo malo, lo incorrecto. O sea, eso está en nosotros. Por eso es que Cristo tuvo que morir por nosotros, porque nos consideró y sabía que no podemos cambiar. Pero cuando de verdad nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir el raudal de refrescante de la palabra de Dios, entonces nosotros comenzamos a comprender, comenzamos a sentir esa transformación que solo puede producir Dios en nuestro corazón. Aquí dice, si seguimos leyendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos aquí que nos está explicando la palabra que el Verbo era Dios. También nos está diciendo la palabra que el Verbo era el creador. Él creó todo lo que vemos. El mundo fue hecho por el Verbo. Fíjense qué cosa más formidable, ¿verdad? Porque el mundo es un lugar precioso y complejo. Si usted se pusiera a estudiar lo que es, por ejemplo, los centros magnéticos que tiene la Tierra, usted comprendería que no es simplemente una bola de tierra la que está dando vuelta con agua y con seres como pulguitas ahí viviendo. No, eso fue hecho con perfección. Todo tiene una razón. La Tierra es compleja, hermanos. Va viajando a una velocidad inconcebible para nosotros. En su traslación va a una gran velocidad. Son miles de kilómetros. Pero sin embargo, hay una fuerza de gravedad que no permite que nosotros ni siquiera sintamos la velocidad a la que va la Tierra. O sea, entienda que cuando Dios hizo eso, hizo algo especial. Ahora, ¿quiere que le hable de algo más complejo y más especial? Usted. Nosotros somos hechura de Dios. Y somos seres tan increíbles, hermanos. Mire, el ser humano es una obra increíble, inconcebible. Solo Dios pudo hacer algo tan perfecto, tan maravilloso. ¿Sabe que no existe actualmente un aparato que pueda tener la capacidad de ver los colores como los ven sus ojos? Parece que se viera igual, pero no. Ellos mismos han reconocido que ningún aparato tiene esa capacidad. Nosotros sí. Amén. Porque nos hizo papaito. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, a pesar de que Él lo hizo y nos hizo, el mundo dice que no le conoció. Mire qué cosa más tremenda, hasta la fecha.
Los suyos, los judíos, no lo recibieron. Y Cristo es el verbo. Cuando Juan está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo. Uno le dice en el principio era el verbo, pero debiera decir el principio era Jesucristo, porque Él es Dios. Ahora, lo triste es que el mundo todavía está rechazando a Cristo. No quieren a Jesús. La pregunta es, ¿lo recibirá usted verdaderamente? Porque fíjense que a veces lo recibimos como huésped, pero fíjense que Él debería entrar en nuestro corazón para guiarnos en todo, para que Él fuera el que le diéramos las llaves de la casa, decirle: Señor, aquí están las llaves, dime cómo debo vivir, enséñame a vivir, Señor, porque si lo hago yo me voy a equivocar, voy a fallar. Yo necesito vivir como tú quieres que deba vivir, para mi propio bien. Pero le reitero, el rechazo se magnifica. Por eso nuestro segundo punto es que el establo es un cuadro perfecto de su redención, del rescate que Él vino a hacer por nosotros. Miren, esa noche, ¿a quién se le presentaron los ángeles? ¿Al sumo sacerdote? No. A ninguno de ellos. ¿A quién escogieron? Pónganle atención a lo que le voy a decir con todo amor, se lo pido. Fíjense que los pastores eran lo peor visto en Israel, porque era gente que jamás estaba en la ciudad por sus rebaños, jamás participaban de un acto religioso, aunque eran judíos, por sus rebaños, jamás estaban con la demás gente por los rebaños. O sea, ellos cuidaban eso, porque lo que estoy tratando de decirle es que ellos eran figura de lo que llaman los judíos gentiles. Aunque eran judíos, eran personas que no estaban interesados en las cosas de Dios, sino interesados en sus labores de pastoreo. Entonces, cuando el ángel se presenta frente a ellos, recuerden que fue un ángel el que se presentó primero con ellos. ¿Por qué no buscó a los religiosos, a los que supuestamente eran espirituales? Buscó a los que no eran espirituales, a los más rechazados. ¿Sabe por qué? Porque era un mensaje para nosotros. Nosotros éramos gentiles también y no estábamos interesados en las cosas de Dios, mas ahora somos hechos hijos de Dios y estamos en una posición distinta. Y estos ángeles, ¿qué les mandó a hacer Dios? Darles dos señales. ¿Cuáles fueron esas dos señales que se le dieron a los pastores? Porque los pastores no dejaban sus rebaños, ¿verdad? Esa era su vida, esa era su actividad diaria, de día y de noche. Tenían que estar con el rebaño. Pero miren lo que hace el ángel, porque ante ellos apareció una... Primero, cuando vieron al ángel se asustaron, se fueron de este mundo, pero después apareció una hueste, dice, de ángeles cantando gloria para Cristo, porque había nacido en la tierra. Miren qué formidable, ¿verdad? Qué maravilloso esto. Le dijeron que el niño iba a estar envuelto en pañales. Fíjense qué maravilloso. Y les digo también que iba a estar acostado en un pesebre. ¿Sabe una cosa? Los pastores dejaron todo por ir a ver al niño que había nacido, al Salvador del mundo. Y fueron y dejaron todo para encontrarse con Él, para verlo a Él. A veces Dios nos llama y nos dice y nos da señales, pero nosotros no lo seguimos. Seguimos nuestros propios impulsos. ¿Por qué nació un establo si ahí solo habían animales? ¿Se recuerda cómo se le ha llamado a Él? El Cordero de Dios. ¿Saben? Los corderos eran sacrificados para cubrir los pecados del pueblo. Pero Jesucristo, mírenlo conmigo por favor, vaya en su Biblia a San Juan capítulo 1 versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan, o sea el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya desde el pesebre se estaba marcando la dirección que iba a tener la vida sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, porque el establo no está lejos de la cruz, están íntimamente ligados. No debemos olvidar la cruz en esta época del año. Las descripciones que Pablo nos da hace del nacimiento de Cristo que esté ligado a la cruz del Calvario. En Gálatas 4,
versículos 4 y 5, nos digo que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, su Hijo nació y se encarnó, porque también su naturaleza, al nacer de una mujer, era como la nuestra, una naturaleza humana. Vaya conmigo a Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Mire el consejo que nos da aquí Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice su Biblia? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Perdón que le haga un paréntesis. ¿Por qué cree usted que recalca que era obediente? La obediencia es el factor preponderante para que el Espíritu Santo lo use a usted y a mí. Si uno es obediente, la fuerza y el poder del Espíritu Santo viene y nos ayuda a hacerlo. Si usted va a Hechos capítulo 10, dice en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para que hiciera milagros, señales, prodigios y maravillas ante toda la gente. Porque Cristo estaba obedeciendo al Padre. Estaba en una naturaleza humana que lo jalaba a desobedecer, pero Él no desobedecía. Porque nos estaba dejando un ejemplo maravilloso. Y sabe una cosa, es bien difícil obedecer, hermanos. Nos cuesta mucho a los seres humanos. Pero cuando obedecemos, la gran bendición de Dios se derrama abundantemente sobre nosotros. Le quiero enseñar algo en Apocalipsis, por favor, en relación con el Cordero de Dios, con el sacrificio. ¿Se recuerda usted que el Señor Jesucristo desapareció a dos personas en el camino a Emaús, que iban bien decepcionadas, creyendo que Cristo había sido como los demás? Y cuando estuvo frente a ellos, hablando con ellos, ¿qué fue lo que hizo que entendieran que Él era Cristo? Cuando partió el pan, vieron los hoyos en sus manos. Y cuando vieron que Él era Señor, le dijeron, se desvaneció frente a ellos. Ya no lo vieron más. Pero se regresaron. Es lo que Dios quiere con nosotros, que volvamos a las sendas que Él estableció para nosotros. Le quiero leer en Apocalipsis, en primer lugar, en el capítulo 5, los versículos del 9 al 14. Dice, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Note cómo Él permanece en esa actitud de que su cuerpo tiene el estigma del precio que tuvo que pagar por nosotros. Por eso se le llama aún en el cielo el Cordero de Dios. Pero vea conmigo, por favor, Apocalipsis 7, del 10 al 17. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire qué promesa es la que nos está dando el Señor aquí. En Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros somos esa esposa. Amén. Y hoy nos estamos preparando. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo, qué maravilloso. Y por último, el establo es un cuadro perfecto de su accesibilidad. El primer anuncio fue para los humildes pastores que eran rechazados. Nosotros debemos tener cuidado también de no restringir ni complicar el mensaje de la salvación. Cuando la iglesia comenzó, estábamos en la 14 Avenida de la zona 11. Llegó una persona invitada, era una anciana. Me dijo: yo soy cristiana, pero vine por una razón. Yo asisto a mi iglesia desde que era joven, nunca he querido cambiar de iglesia, pero hoy vine porque yo quiero preguntarle algo. Yo sentí de Dios preguntarle algo a usted. Fíjese que siempre me he querido bautizar desde que era joven. Ya voy a llegar a los 80 años y no me he bautizado. ¿Y por qué no se ha bautizado? Le dije: en tanto tiempo. Porque mi pastor siempre me sale con que mi esposo es inconverso y que él no es cristiano, que por lo tanto por mi esposo no me puedo bautizar. ¿Y de dónde sacó eso el pastor? ¿Le enseñó alguna llamada bíblica? No, me dijo. Simplemente no me quiere bautizar. Pues usted se puede bautizar. ¿Y dónde está eso? Vaya al libro de los Hechos y lea sobre Felipe el evangelista, no el apóstol. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo, cuando él estaba evangelizando, bajó y le dijo: Felipe, es necesario que corras ahorita, pero corre. Y dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia Jerusalén, porque el ministro de finanzas de la reina Candace había visitado el templo judío y había ido a adorar a Dios, pero él no era cristiano. Y venía de regreso leyendo los rollos que hablan del profeta Isaías. Y él se le apareó corriendo en la carreta en que iba este hombre poderoso y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y lo invitó a subir con él y él explicó que era Jesucristo a quien se refería los rollos que estaba leyendo de Isaías. Y entonces miren la actitud de este hombre. Le digo: allá hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Nada, le dijo Felipe. Y descendieron del carro y ahí mismo lo bautizó. Dice que no le dijo: ay, no traigo ginas, no traigo toalla, no, él así con su ropita con la que llevaba se metió al agua, porque sabe que el bautismo es necesario para nuestra vida. Es la muerte prefigurada de nuestra carne para tener un cuerpo limpio y vivo y santo. Y ahí lo bautizó, pero ¿sabe qué? Cuando terminó de bautizarlo, Dios evaporó de ahí a Felipe
y lo llevó a Soto, a 60 kilómetros de distancia. Creo que cuando se despertó el pobre Felipe ahí, digo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero ahí lo tuvo el Señor predicando la palabra también durante varias semanas. Porque, miren, tenemos un Dios maravilloso, hermano. Él está aquí esta mañana. Él quiere que ustedes se llenen, que se llenen del poder de la palabra, del amor que Él tiene para nosotros. Debemos entender que Él escogió prácticamente un pesebre en lugar de una mansión, porque Él recibe a toda la persona que llega a Él. Si usted ve conmigo, por favor, en San Juan 6, el verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué dice su Biblia? No le he hecho fuera a mí. O sea, cuando usted fue a Cristo, usted cree que usted fue el Padre el que lo llevó. Y Él no lo echó fuera, sino que entró en su corazón. Y ahí está morando en nuestro corazón. Él no es como nosotros. Nosotros calificamos y cualificamos a la gente. Dios no es así. Dios dice que Dios no hace acepción. A mí me decía una señora: míreme, yo tengo un enemigo, me dijo, que lo odio, y no debía odiarlo usted, me dijo, pero es que lo odio. No lo mato porque soy cristiano, yo te lo revuelvo. Ganas no me faltan de matar a ese desgraciado. Pero ella me estaba contando y estaba arrancándole la ira, ¿sí? Como que estaba viviendo. Yo dije, no va a matar a mí. Que no me parecía gente, pero ella me comenzó a decir que lo odiaba y que lo odiaba. Entonces me dijo, con todo el daño que este desgraciado me ha hecho, me dijo, no puedo creer que mi Dios, que es tan justo, si este se arrepiente y le pide perdón, no perdone. Ay, le dije yo también a un momento, sí lo perdone. Mejor que me peguen los papos. ¿Quién me dijo? Mira, no puede ser eso, no puede, Dios es justo, Dios tiene que castigar a este infeliz. No, porque Él recibe a todo el que se arrepiente y pide perdón. El Señor lo perdona, lo limpia y lo recibe. Miren, cuando logramos comprender que Él no es humano, que Él no está sujeto a nuestras formas de pensamiento, a nuestras pasiones, nos asombramos de tener un Padre tan maravilloso. Nos ama tanto. Miren, haberse despojado de esa realeza, de esa divinidad que Él tiene para nacer en un pesebre, hermanos. Analícenlo de veras en su corazón. No lo piensen tradicionalmente. Analícenlo de verdad. No haga eso. Es como que a usted le dijera, mire, su hija ya está casadera, pero para que sea verdaderamente cristiana, mándela al África, allá están los negros, están muriendo de hambre, y que ahí se case. No, este está loco. Eso es por pensar en un humano. Ahora Dios dejó ese lugar santísimo para nacer y nacer en un pesebre. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Escogió ese lugar porque Él no nos rechaza a nosotros, aunque nosotros sí. Yo cada día me enamoro más de Él, hermano. Amén. Y lo amo más. Y ¿sabe qué? Me doy cuenta cómo me equivoco y cómo peco. Y yo se lo agradezco. No por condenarme. Se lo agradezco porque antes nunca fui consecuente con mi vida. Ahora sí. Cuando peco, yo sé que estoy pecando. Pero mi Señor dice que si doblo mis rodillas y le confieso mi pecado y le pido perdón, ahí mismo me perdona y me limpia. Porque Él no es humano, es Dios. Es un Dios de misericordia y de bondad. Es un Dios que nos ama, hermanos, de verdad. Nos ama tanto que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos retornar al establo. Debemos retornar a ese evangelio que nos gusta tanto. Y concluyo con esto. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí tenemos que regresar. A ese amor que está ahí latente para nosotros. A esos brazos abiertos que nos están esperando a cada instante. A esa fuerza y alimento. A esa nutrición y a esa energía que solo puede fluir de un corazón como el de Dios para nosotros. Cierren sus ojos, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias
por nacer, Señor, en un lugar en el cual se manifestó el rechazo hacia ti, Señor. Pero es un lugar donde fueron recibidas las personas más despreciadas por la sociedad. Y fueron recibidos con amor por ti, mi Señor. Así nosotros hemos sido recibidos. Y tenemos que entender lo que significa para nosotros tu nacimiento, Cristo. También es nuestro Salvador el que está en el establo. Es nuestro Salvador el que está en la cruz. Pero no porque esos lugares sean despreciables, no vamos a entender el poder de su maravillosa gloria, la cual utilizó esas circunstancias para bendecirnos, para salvarnos, para llenarnos de esperanza, para saber que hay vida después de esta vida y una vida eterna maravillosa con Él. Padre, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar te tiene morando en su corazón. Yo te pido que nos ayudes, Señor, al abrir nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que no reaccionemos con el intelecto humano que siempre está en contraposición de lo tuyo, sino que comprendamos, asimilemos y retengamos la enseñanza maravillosa de tu palabra, que nos transforma en personas diferentes. Ya no somos los mismos, porque tú nos vas cambiando de día en día, con paciencia, con ternura, de poquito en poquito, pero nos haces conforme tu imagen, conforme tu semejanza, para que nos sintamos satisfechos, nos sintamos dichosos y felices de que si tú vinieras hoy para el rapto, nos iríamos contigo. Que si este día falleciéramos, nos iríamos contigo. Y ya no tenemos miedo a la muerte, sino que esperamos en ti todas tus promesas de amor, las cuales nos hacen vivir cada día con excelencia, dándote gracias por el regalo de la vida que nos das cada 24 horas. Padre, yo te ruego que tu bendición sobrenatural descienda por medio del Espíritu Santo sobre cada persona en este recinto, en este lugar sagrado, en este templo tuyo. Y bendiga, Señor, a cada persona aquí presente. Cada uno de ellos necesita, de alguna forma, tu presencia, tu fuerza, tu unción, tu amor. Señor, dáselos como un río caudaloso, para que sean saturados, para que sean llenos, para que tu bondad no sea parte de sus vidas, para que ellos puedan disfrutar plenamente de todas las verdades, de todas las cosas maravillosas que has preparado para nosotros. Llénalos, Padre amado, con tu presencia, te lo ruego, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los colme totalmente en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.